amaneciendo aquí en Providencia y vamos a empezar el video sobre un resumen de qué es la filosofía, más o menos referenciado en el libro que es La filosofía de José Manuel Briceño Guerrero, donde él hace un resumen muy sucinto que mucha gente considera algo así como elemental, vean, como pobre, pero resulta que es lo que quiere precisamente quitarle todas las vestiduras de suntuosidad y de complejidad a la filosofía y la resume en unos pocos pasos. Yo le voy a agregar otros, pero viene siendo en esa misma línea de hermenéutica, o sea, de lo que se puede llamar como hermenéutica. El maestro José Manuel Briceño Guerrero no usaba esos nombres, puesto que él permanecía algo así como escéptico a todas esas nomenclaturas creadas en el siglo pasado, aunque escéptico no es la palabra, puesto que para él son saberes ancestrales que se van depurando en todo caso, porque no son inventados por esos autores. De manera que él no glorificaba mucho al fenomenólogo, pero sin lugar a dudas que era eso. Bueno, espero que sea, y no que me vienen a buscar. Cuidado. Y si es así, pero al final de cuentas todo eso es un teatro. ¿Quién se va a estar interesando por un tipo que lo que habla es de la evolución del pensamiento? Que uno la puede definir de manera lineal desde las preguntas de los presocráticos, de Tales de Mileto, Parménides, Heráclito, yo creo que Anaxágoras y Anaxímedes también eran presocráticos, de diferentes lecturas que se hacían, lecturas del presente, sobre la pregunta de los orígenes, que es la primera pregunta que da origen, valga la redundancia, a la filosofía. ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? La pregunta ¿de dónde vengo? Entonces, de alguna manera, de formas cada una aportando algo, los presocráticos comienzan a hacer lecturas que todavía no modifican estructuralmente el pensamiento religioso, se pudiera decir, puesto que busca sus orígenes, o el pensamiento animista, o se pudiera decir, habría que ver en qué medida eso es cierto, se descubre el pensamiento animista de hecho, o sea, el pensamiento que se basa en una especie de identificación entre la naturaleza y las actitudes y sentimientos humanos. Lo cierto es que ahí hay un comienzo, presocrático. Pero entonces luego Sócrates va a ocuparse, ¿verdad?, escrito por Platón, personaje mítico, en principio no porque no haya sido histórico, sino porque el resultado que nos llega hasta ahora está lleno de interpretaciones, está basado pues en una escritura que seguramente se hizo mucho tiempo después de cada momento vivido con Sócrates, por cómo era la escritura en esa época. De manera que difícilmente va a ser anecdótico y objetivo. Así que una mezcla de Sócrates con Platón descubren la mayéutica, que más allá de la traducción literaria que dicen por ahí de que es un parto, en realidad la mayéutica se refiere a una especie de asistencia en ese parto. ¿Ves? Hay que asistir a ese parto. O sea, no hace alusión tanto al esfuerzo del parto, sino más bien al ingenio necesario para que la persona, para que el bebé nazca bien, ¿no? Entonces eso empieza a implicar un método, entendiendo como método algo muy simple, ¿no? Un punto de referencia para salvarme de la falibilidad de mi punto de vista simple. Algo así equivalente aquí. O sea, si yo quiero saber cómo es la zona, necesito a alguien parado en esa loma
y alguien ahí porque aquí no veo. Yo no puedo decir toda esta zona de Antioquia es de determinada manera porque me faltan puntos de vista. Si converso con quienes tienen esos puntos de vista, tendría una noción de la toponimia de la zona. Así empieza a haber un referente externo para yo descubrir un poco más la verdad. Los puntos de vista, por supuesto, no van a ser solo sobre toponimia, sino sobre conceptos, ir definiéndolos, ¿verdad? Dice una anécdota por ahí que una vez Sócrates estaba en un campo de batalla, lo cual se presta viendo a los soldados. Siempre dijeron que es porque eran gay, ¿no? Bueno, no, pero es que Sócrates fue soldado y como en esa época pues no había el prejuicio judío-cristiano, probablemente tenían relaciones entre ellos, no había ningún problema. Era mejor para la guerra, además, entre espartanos y entre musulmanes se dice que se hace. Lo cierto es que Sócrates habla con el mariscal, con un capitán, mariscal ahí, y le pregunta, ¿qué es para usted la valentía? Y entonces el mariscal le dice, siempre avanzar hacia adelante en contra del enemigo. Y él le dice, pero ¿y en el caso que hay que retroceder como una estrategia para hacer emboscadas? Ah, entonces, bueno, no, valentía es la capacidad de planificar en esos casos también. Lo cierto es que se empieza a complicar el concepto. O sea que ya el Sócrates había descubierto eso que se supone que descubre Nietzsche, que la verdad depende de cómo se diga y que es falseable y que depende también de dónde. Bueno, y por eso muere Sócrates, además. Lo condenan en la apología. Saltándonos un buen tiempo, desde que su pupilo Aristóteles establece una noción del plano general, y ahí lo importante, Aristóteles establece una noción del plano general que va a verse muy fortalecida por los aportes de los estoicos, de los epicúreos y de las matemáticas, siempre en función de una noción de Dios animista. Es decir, de un Dios que para poder ser el más elevado necesita otra cadena de dioses que van siendo cada vez más parecidos a la realidad hasta que es así. O sea que el Olimpo es una especie de distanciamiento muy lejano de lo real y luego la manifestación viene siendo esta que tocamos. Pero empieza a ser ya, aunque todavía religiosidad y religión, empieza a ser un razonamiento. Ahora vamos a pasar esta cerca, ya va. Es decir, empieza a haber inducción-deducción. O sea, que yo empiece a asimilar verdades desde lo general o desde lo particular. Que yo empiece a decir, si esto y esto y esto y esto y esto se parece, ahí empieza a haber una posible verdad, ¿verdad? Deducción. y si eso más bien se diferencia, entonces inducción. O sea, clasificación por similitudes o no. Entonces empieza a ver, continúa el método. Lo aplica Aristóteles. Pasa mucho tiempo en el cual la mayoría de los aportadores, Plotino, los patrísticos, ¿verdad? Está Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís. Son interpretaciones diversas, alimentos, pues, de esta interpretación de Aristóteles, ¿no? Pero todavía permanece el mismo método de clasificación, ¿no? De ver y ir clasificando y luego eventualmente con mayor o menor nivel de abstracción ir clasificando conceptos. Luego viene, después de ese salto y una polémica entre cómo ver la cosa, si desde el ideal o desde, por ahí están quemando cosas, vamos a ver si las vemos, si desde el ideal o si desde las acciones, desde lo que me ofrecen las acciones, empieza a ver ya la base de lo que Husserl va a empezar a definir como un método mucho más adelante. Pero cierto que primero aparece Descartes y descubre que desde lo general, o sea, si yo vengo a una zona como esta y veo el pueblo, ya empiezo a poder sectorizarlo, empiezo a poder ver desde lejos qué voy a hacer y entonces lo particular
no necesariamente está sometido al ensayo de error, sino que ya sé que desde aquí, mira, por allá hay más agua, por allá está el río, por allá está esto, visualizo. No solamente que tengo que ir explorando y viendo las condiciones de cada sitio, sino que de aquí visualizo. Entonces, en ese sentido, la tecnología ha desarrollado, bueno, radares, mapas, lecturas, sonares, etcétera. Todo eso es herramientas de diagnóstico. Se sigue alimentando el método. Herramientas de diagnóstico más certeras que la simple inducción-deducción. Entonces, desde Descartes aparece, si tenemos noción del plano general, seguramente nos vamos a ahorrar tiempo, nos vamos a ahorrar materiales, vamos a poder ir más directo. Pero claro, el reconocimiento de ese plano general requiere un esfuerzo en sí mismo, que en principio carece de sentido. Y por lo tanto se va complejizando el asunto del pensamiento, puesto que hay que hacer cosas que resultan como absurdas o innecesarias en principio, como por ejemplo estudiar en una universidad. O sea, empieza a ser necesario grandes periodos de estudio y de métodos, y hasta más que estudiarlo en la universidad. Luego necesitas una experiencia. A veces la universidad más bien te retrasa, puesto que va a poner una serie de etiquetas frecuentemente no revisadas a ver si funcionan. O sea, va a poner una serie de etiquetas a la realidad. Entonces, después de ese personaje viene Kant y descubre el sujeto. Es decir, descubre que el estudio de la cosa en sí es más complejo, lo que después se va a llamar fenómeno. Pero él ya descubre que la cosa en sí está afectada por quien la ve. Fíjate, lo descubre él, no había que esperar los experimentos con el electrón del siglo pasado. La subjetividad, el estado del sujeto, inevitablemente, el punto de vista va a afectar a la cosa. Eso lo logra descubrir Kant cuando, como buen religioso, intenta descubrir el fallo de la razón. Y lo descubre. Entonces, posterior a él, Hegel vuelve a buscar, sobre la base de Kant, una noción del plano general parecida a la de Aristóteles. O sea, vuelve a hacer todo un estudio general lo más abarcante posible para tener una gran noción del plano general. Posteriormente a él empiezan a escribir una serie de personajes como los famosos tres maestros de las sospechas, Nietzsche, Freud y Marx, Nietzsche y Freud en orden cronológico, con diferentes que vienen a aportar lecturas distintas, pero ya basadas en Hegel, o sea, sobre la base de Hegel, es decir, sobre la base de una fenomenología del espíritu, el gran libro de Hegel. Una fenomenología, es decir, hay un transcurso, la cosa no es igual a sí misma en el tiempo y en el espacio. Eso se supone que lo va a definir luego Heidegger, pero lo hace de manera tan enrevesada, innecesariamente enrevesada, que en realidad yo creo que su libro es básicamente un efecto, así como eso, para resolver un montón de cosas, una gran cantidad de cosas que, según la técnica descubierta por Argimiro Serna, que no es nada nuevo, ¿no? Pero yo la estoy estableciendo y pareciera que soy el único que la dice así de sencillo. Según la técnica de revisar al sujeto en su contexto, descubres muchísimo más que en el discurso del sujeto. Entonces, por ejemplo, descubres a Heidegger, descubres a Kant, bueno, religioso, queriendo defenderse de la razón, personaje bastante pacato, no era muy seductor, etcétera. Descubres a Hegel, también parece que se ganó una buena plática con algo, no hallaba qué hacer bien con su vida, y en ese proceso necesitaba como el reconocimiento de gente interesada en política. Es el nacimiento de la política después del positivismo, se puede decir como tal. O sea, propiamente dicha, la que conocemos hoy, la industrial, la urbana, la urbanizante, la que empieza a practicar la ingeniería social de manera mucho más específica, programada, la que empieza a estudiar ingeniería social, ¿no? Y esa ingeniería social va a dividirse precisamente en esa izquierda y esa derecha, con la que hoy el mundo pretende narrarse y que resulta que es algo muy artificial y muy reciente. Esa izquierda y esa derecha, en esos términos, ambas fundadas, una en el prejuicio que tiene con la otra y viceversa, es decir, en su mutuo prejuicio, ambas fundadas en los mismos derechos burgueses declarados en la Revolución Industrial burguesa. O sea, todas inscritas ambos dentro de un esquema
que hay que revisarlo en sí mismo, no dentro de esa dicotomía, sino todo él, porque dentro de esa dicotomía es que ha logrado mantenerse, ofertando como una esperanza a algunos, y luego de esa esperanza, pues la ignominia en la que se termina convirtiendo esa fulana promesa de utopía, frecuentemente. Y bueno, el asunto está en que Heidegger va a plantear una serie de cosas junto con Nietzsche durante un periodo no metódico, que Heidegger, como es bien y dicho, en realidad no practica el método fenomenológico bien, no riguroso porque pretende ser más original o estar superando al maestro, en realidad lo que hace es un patuque. Pero él sabe muy bien ya a qué conclusión se dirige, puesto que las tiene de parte de la ciencia y de pensadores orientales. Entonces él ya sabe que él se va a dirigir hacia eso, o sea, es una cosa bien hábil la que él hace. Se escribe un libraco así, muy complejo, muy interesante, el ser y el tiempo y la cosa y tal, pero él ya sabe que al final de cuentas va a llegar a la simple conclusión de que el ser se mueve en el tiempo, o sea, no, nada es si no transcurre. La gran conclusión de ser y tiempo, fundamentalmente. Y el ser transcurre, entonces está ligado directamente al tiempo y por lo tanto mucha gente se da la tarea de decir como si fuera pues, una gran frase que pienso, existo, luego pienso. Y además como que si eso fuera muy bueno. O sea, yo no sé por qué. Mucha gente consideró que eso era muy bueno. Existo, luego pienso. Bueno, vaya usted a saber. Pero lo cierto es que son las bases de la posmodernidad, que es el problema en el que estamos. Entonces, hoy por hoy, la realidad es sumamente compleja. No podemos resolverla con dicotomía. Vamos más rápido, vamos a encontrar respuestas buscando resolver la dicotomía y no alimentarla. O sea, no poniéndome de un bando, sino buscando de ver, bueno, cómo es que estas dos cosas se integran para mantenerse de manera tan evidente y tan descarada en el tiempo. Entonces, al descubrir esa mecánica, seguramente vamos a encontrar los momentos en los cuales hay que actuar para resolver problemas y necesidades y evitar, bueno, estallidos sociales y gran cantidad de actividades que tenemos, ¿sabes? Y todos los tropiezos típicos de la sociedad urbana, propios de la cultura urbana, que nacen en el problema o sea, se originan, ahí sí puede estar uno de acuerdo en la búsqueda de Heidegger, no como lo hizo, pero sí en la intención de volver a buscar los orígenes, de volver a plantearse la pregunta de los orígenes, como los presocráticos, pero no los cronológicos, sino los sensoriales e intuitivos. Entonces todos los fenomenólogos se ponen en esa tarea, y yo también, y resulta que esos orígenes están en el presente y en la acción diaria. ¿Ves? Bueno, todo eso yo lo explico en el libro Tecnología del Espíritu de otra manera, pero aquí queda claro de que hay una evolución desde la búsqueda de los orígenes de los presocráticos, pasando por su aplicación razonable, por la búsqueda de razonar sobre las cosas y los conceptos para definirlos y basarnos en ellos, ¿verdad? Con lo cual Dios va empezando, no sé, o a recibir ayuda o a ser invadido. Dios o los dioses empiezan a ser un poco invadidos en sus funciones y seguramente empiezan a molestarse, ¿no? Pero lo cierto es que llegado Descartes, según el viejo José Manuel Briceño Guerrero, nos enfrentamos a la razón segunda. Según Argimiro Serna, nos enfrentamos a un contexto tan complejo en el cual no podemos simplemente liberarnos. No podemos ya simplemente decir, ay, nos liberamos, porque es mentira. Ha sido predicho, ha sido proclamado, vas a ir a supuestamente liberarte en un determinado medio, en un determinado contexto donde toman de ti tu sustancia y tú permaneces en un estado de insatisfacción la mayoría de las veces. En realidad, realmente. Un estado de insatisfacción que luego pues, seguramente se te revela por comparación con otros que sí están logrando objetivos que tú aspirarías. Y que no son tener dinero, tener esas cosas que te vendieron, en parte, pero poco. No es que un pedo de hipismo y no tener nada, no, en parte, pero poco, porque lo demás en realidad es lo que sacrificaste para un paquete de vida
de los que entonces cuando pretendes liberarte, también generalmente caes en su antítesis. La paradoja, el problema de la dialéctica, del cual solo nos podemos escapar con fenomenología. O sea, que pensamos y existimos alternativamente. Y no hay discusión posible sobre el huevo y la gallina.